que todos nosotros recibimos el armamento justo para luchar cada batalla. Pero vieron que con una simple tristeza entra el desánimo, empezamos a dejar de sonreír y empieza nuestra alma a batirse. Cuando nosotros entendemos y desenmascaramos al enemigo y entendemos qué situaciones son aquellas que realmente no están dentro de la voluntad de Dios, amado, pero el Señor a veces lo permite para saber cómo voy a actuar. Y ahí quiero leer Isaías capítulo 61, a partir del versículo 2. Dice así: Dios también me envió para anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Amén, hasta ahí la palabra. La tristeza lo que hace muchas veces, amados, es que abre puertas a un espíritu de pesadez. Ese espíritu de pesadez lo que hace es que realmente va a operar dentro de esa tristeza y vos te vas a sentir amargado, te vas a sentir desanimado, te vas a veces, muchas veces, empezar a recordar el pasado y empezar a pensar qué cosas tú hiciste para llegar a ese momento. El problema no está en lo que tú recuerdes, sino el problema está en cuál es el objetivo que el enemigo pone en ese recuerdo. Porque si empieza a darte pesar, lo que va a hacer es que realmente va a aumentar tu tristeza. Y esa tristeza va a quitarte la energía y el ánimo. No vas a tener ganas para levantar las manos y adorar al Señor. No vas a tener ganas de ponerte a leer la Biblia, porque esa energía tan negativa que también viene a alimentar la tristeza, empieza a desanimarte. Pero cuando nosotros entendemos que esa ceguera espiritual venda mis ojos y empezamos a ver las cosas de manera oscura, digo yo. Y cuando empezamos a ver que todo es malo, amado, es una alerta, porque no todo está mal. Cuando vemos todo negativo a nuestro alrededor, el trabajo, la casa, la iglesia, la familia, empezamos a darnos cuenta, o tendría que ser ese llamado de atención para decir: oh Dios, te necesito más, necesito agarrarme más de tu presencia, buscar más del Señor para que esto no pase. ¿Qué sucede cuando pasan los días y empiezo a sentirme tan solo que cuando se acercan a mí, yo me siento incomprendido? Y empezó por una simple tristeza. Y empiezo a sentir que no me comprenden, que hablo y le planteo mi dolor y el otro no me comprende. No me comprende el de la casa, no me comprende el del trabajo, y esa tristeza va acumulando de tal manera que empiezo a aislarme. Ya me da lo mismo venir a la iglesia, me da lo mismo leer la palabra, ya empiezo a perder la visión de peligro. ¿Por qué digo perder la visión de peligro? Porque cuando nos sentimos tristes, nos sentimos débiles, cuanto más nos apartamos de Dios, más propenso estamos en los ataques del enemigo, a todo dardo que el enemigo quiera darte. Entonces fíjense en que en la palabra, cuando la leo, dice: Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria. O sea que está diciendo que nuestra vida, esa tristeza tiene que ser consolada. Pero para yo consolarme de esa tristeza, tengo que reconocer y aprender lo que dice la palabra. La palabra dice que el pueblo muere por falta de conocimiento, no seas 4:6, ¿se acuerdan? Pero cuando yo conozco la palabra que el Señor ha mandado a consolarme, me ha dicho que debo cambiar mi derrota en victoria.
significa que Él me está desafiando a que me tome ¿de quién? De Él constantemente. A pesar de la situación de tristeza, yo tengo que estar tomada de la mano del Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a no entender esto? ¿Qué sucede cuando en realidad lo tomamos a la ligera? Empieza a haber un enfriamiento en nosotros. Y ese enfriamiento nos aparta del reino, porque ya no es lo mismo. Me va a dar lo mismo las cosas del Señor. Me voy a sentir tan solo y tan incomprendido, amados, que en realidad todo el mundo tiene la culpa, pero yo no. Simplemente yo estoy sola, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie está pudiendo ayudarme a salir de esa tristeza. Cuando yo voy a Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando estamos tristes, lloramos, nos quebrantamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si esa tristeza se prolonga en el tiempo? Si esa tristeza se prolonga en el cuerpo, empieza a haber una conexión de mis sentimientos con mi parte física. Entonces el enemigo sabe que no puede sacarme de las manos de Dios. Quiero que ustedes entiendan esto. Si yo estoy conectada con el Señor, el enemigo no puede sacarme de las manos de Dios. Pero él intenta a través de la tristeza alejarte de Dios. Porque la tristeza, aparte de que te vas a sentir solo y que vas a pensar que nadie te comprende y vas a sentirte vacío, encima de todo eso, la tristeza abre las puertas para la frustración. Y cuando abre las puertas para la frustración, empezamos a enfermarnos, porque nos enfermamos emocionalmente y después se traslada a lo físico. Y muchas veces decimos que es el estrés, pero en realidad, amados, empieza por una tristeza, empieza por sentirnos abandonados y ahí empieza como una gran madeja a caminar en nuestra vida ese ataque del enemigo. En la tristeza trae pesadez, trae ese adormecimiento espiritual. Pero una cosa, amado, es por una situación concreta y otra cosa es que perdure en el tiempo. ¿Bien? Entonces, yo quiero hablar ahora, antes de leer otro pasaje bíblico, quiero hablarles de lo que dice la psicología de la tristeza. La psicología dice que la tristeza es ahorrar energía en ese momento que tú estás sufriendo, pero el enemigo utiliza ese proceso para buscar debilitarte. La psicología dice que la tristeza es una señal para pedir ayuda. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar atentos, amados, porque la persona realmente que está triste muestra señales, pero no pide ayuda. Habrán señales, por eso tenemos que ser sabios si alguien está viviendo tristeza. ¿Qué dice la psicología o el entorno de la sociedad? Dice que lo que para el mundo es un proceso natural de tu duelo, el Señor nos dice que debemos tener cuidado porque es el que vino a robarte el gozo. El gozo del Señor, amados, se puede perder, es un fruto del Espíritu. Pero cuando yo puedo tener una situación de un duelo momentario, de una tristeza, pero si yo estoy llena del gozo de la presencia del Señor, esa tristeza va a ser sanada por el gozo de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de un cristiano que vive en gozo. Sabemos que la felicidad es momentánea, pero el que vive en el gozo del Señor viene cantando a la iglesia feliz, aunque tenga 1000 problemas. Le canta a Dios como que viviera todos los días en victoria, porque sabe que tiene al mejor rey que está haciéndole justicia. El que está viviendo en el gozo del Señor, amado, se le podrá llover la casa,
que le agradece a Dios, ¿cuándo va a poder solucionar esa dificultad? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora miren acá, vamos a Habacuc. Los invito a buscar en Habacuc capítulo 3, versículo 17, vamos a leer. Porque hay un arma de guerra poderosa. ¿Saben cuál es el arma de guerra poderosa contra la tristeza? El gozo. El gozo del Señor nadie te lo va a quitar. Entonces, la palabra del Señor en Habacuc capítulo 3, versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Qué estaba diciendo Habacuc? Mira, que no tengo nada en el corral, pero sé que mi Dios me va a... Amén. Habacuc miró, el corral estaba vacío, había crisis, tal vez en tu situación hay escasez en tu casa, pero te estoy desafiando a ponerte como Habacuc, que le dijo, con todo, porque el pasaje dice con todo, significa con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que estoy soportando, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Qué pasó? Entonces escuchen lo que les quiero decir, mis amados hermanos. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero yo sé lo que dice la palabra. Y la palabra dice con todo. Ese con todo es como diciendo, a ver, el Señor sabe, amados, cuando las cosas apremian. El Señor está bajo control absolutamente de todo. Como decía el pastor Jasper. Uy, 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 uy. ¿Bien? El Señor lo sabe. Y este varón de Dios dijo, con todo yo me alegraré en Jehová. Con toda la escasez y lo que estoy viviendo, sé que esto va a salir en victoria, esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Satanás podrá quitarte los frutos de la higuera, podrá pasar cualquier situación para tocar el bolsillo y que tú tengas escasez. Pero hay algo que el enemigo no puede y que va a perder en esa guerra, tu gozo. Porque cuando tú vives en gozo y le crees al Señor, te podrá mandar un dardo, pero no te ganó la guerra, porque tú la guerra la ganaste cuando tú demostraste que tenés una confianza en Dios, nuestro Dios de poder, que Él es el que te va a solucionar toda situación. El enemigo no puede tocar tu fuente. Y acá quiero explicar algo sumamente importante. El enemigo podrá tirarte dardos externos, pero dentro de nuestro corazón el enemigo no va a poder dañarte, porque cuando tú tienes el gozo del Señor, amados, tú sabes que podrás estar, porque somos humanos, podemos sentirnos tristes un día, podemos estar cansados, pero sabemos que nuestra fuente está en buscar del Señor. Te quebrantás, llorás, buscás del Señor, ayunás, le pedís al Señor, y el Señor dice que el gozo da fuerza. ¿Vieron la diferencia? Cuando nosotros leemos ese versículo de Isaías 61, hay algo sumamente importante, amados, que ustedes ven en la palabra, voy a Isaías 61, cuando al final del versículo 3 dice, entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. ¿Qué estaba diciendo? No estén más tristes. Dejen la tristeza, comiencen a cantar en gozo, empiecen a levantarse en victoria. Pero después al final de ese versículo, Él les dice que ellos serán robles victoriosos. Robles victoriosos. ¿Qué le estaba diciendo, amados? El roble enfrenta tormentas. ¿Ustedes han enfrentado tormentas? Sí, ¿verdad?
El roble enfrenta tormentas, pero la diferencia del roble, que sin importar la tempestad, ese roble se sostiene, pero ¿saben lo que hace? Tiene unas muy buenas raíces, que a medida que es atacado por las tormentas, ese roble crece hacia abajo en las raíces. Por eso le está diciendo que nosotros tenemos que dejar la tristeza para llegar a la victoria en bendición, en alabanza y ser como esos robles victoriosos que a pesar de la tempestad se sostienen porque tiene una buena raíz. Y ustedes tienen algo fundamental, que el Señor los escogió para grandes cosas. Entonces ustedes, amados, tienen que entender que esos cimientos, esas raíces tienen que ser profundas en la palabra del Señor para que la vida de ustedes sea como ese roble que esté erguido. ¿Pasarán las tormentas? Sí, pero tú no vas a caer. ¿Pasarán las tempestades? Sí, pero tú no vas a caer, porque tu cimiento está muy firme en lo que es la palabra. Profundizar en el gozo del Señor, amados, vivir nuestra vida con fruto, el fruto, porque el gozo es un fruto del Espíritu, significa que yo voy a estar bien apoyado, mis raíces van a estar bien apoyadas y yo no me voy a caer fácilmente. Con esto no quiere decir que tú no estés un día triste. No quiere decir que un día yo pueda estar triste por un duelo. Estoy hablando de esa tristeza que no te levantas nunca, que pasa una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses y terminas enfermo de tanta amargura, de tanto rencor. Estoy hablando de eso. Pero nosotros tenemos que ser tan sabios de entender, amados, que cuando nosotros fuimos plantados por Dios donde estamos, y estamos aquí por algo, no es al azar. El tiempo no nos impidió llegar. Para la gloria de Dios estamos en su casa para glorificar su nombre. ¿Qué quiero decirles con esto? Ese gozo del Señor, esas raíces que vamos a tener en el Señor, nos hacen inamovibles en nuestra fe y en nuestro gozo. Te podrán fallar los demás, pero tú tienes tan buenas raíces que te podrán golpear, pero ese árbol no va a caer, tu vida no va a caer. Ese proceso que puedes estar viviendo es un proceso, es una tempestad, pero acá dice robles victoriosos. Y quiero realmente que ustedes entiendan, nos está diciendo, dejen la tristeza, dejen el pasado, dejen y empiecen a creerle a un Dios de poder. Ese gozo es el que nadie tiene cómo robártelo, amados. Es ese gozo de decirle, oh Dios, gracias por lo que tú has permitido a que yo viva. Yo no soy la misma de hace 10, 15, 20 años, amado. Ustedes tampoco, pero no voy a quedarme estancado en años antes, me voy a estancar en el gozo del Señor, frutos del Espíritu. Los verdaderos frutos del Espíritu. El gozo lo que va a hacer es despertar en mí el amor por el otro, la paz por el otro, y todos los demás frutos se van a manifestar en mi vida. Pero para eso tienes que entender que Dios te está llamando para ser un roble victorioso, un roble que no va a caer con el problema, con la tempestad, con la tormenta. No, porque tiene unas buenas raíces. Está firme. ¿Dónde está apoyado? Está apoyado en la palabra del Señor para alcanzar las alturas, para llegar realmente a conocer el trono. La tristeza, ¿saben lo que te hace? Es estancarte. Empezás a mirar para abajo y solo mirás para abajo. Pero con el gozo del Señor, ¿saben lo que ustedes hacen? Empiezan a soñar y mirar hacia arriba, hacia lo que el Señor nos dijo. Ustedes dejan de perder el tiempo mirando qué edad tienen, dejan de perder el tiempo en cosas que no son importantes y empiezan a mirar el reino del Señor. Yo siempre les digo a las hermanas que vienen a la mañana, las mayores, a mí no me digas que tienes 80 años, acá hay lugar en el reino para servir. Entonces las tengo desafiadas a todas. ¿Por qué? Porque no pueden mirar la edad, tienen que mirar el llamado que Dios les dio. Y a veces pensamos que siendo un intercesor en la iglesia, pero yo estoy orando, es algo sumamente valioso.
Entonces empecemos a entender, amados, que el gozo del Señor lo que hace es que realmente tú vives en las alturas. Tú empiezas a creer en el Señor. Tú no pones límites porque tú sabes que estás bien fundamentado donde tienes que estar, que es tener buenas raíces, como dice la palabra, sean robles victoriosos, plantados por Dios. No es plantado por cualquiera, plantados por Dios para manifestar su poder, su poder. Tú, amado, tienes que entender que tú eres ese roble victorioso, plantado por el Señor. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Vas a seguir triste? ¿O vas a ponerte en la brecha, como dice la palabra, hacer ese roble? Un roble victorioso, no cualquier roble, un roble que se sostuvo en la tormenta. Un roble que a pesar de las dificultades y de las marcas que puede haber tenido ese roble se mantuvo. Entonces tus experiencias de vida, amado, no es para detenerte, es para sonreírle a la vida y decir, yo de esta salí. Entonces esto me va a ayudar para ayudar a otros. Esta situación que viví en este momento es para mañana ayudar a otros y fortalecer a otros y decirles que con el gozo del Señor y plantados donde el Señor quiere plantarte, amados, hay victoria, hay poder. Ustedes no son cualquier cosa, son escogidos de un rey, amado. Ustedes son sus hijos. Entonces empiecen a clamarle a Dios para que despierten ustedes, amado, esa promesa. Porque todos ustedes tienen promesa. El problema es que ustedes se olvidan. ¡Qué silencio! No podemos olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que el Señor nos ha prometido. Entonces, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Tú eres un roble victorioso? ¿Tú eres un roble victorioso? ¿Tú eres un roble victorioso? Ah, ¿tú eres un roble victorioso? Amén. Amén. Soy un roble victorioso y estoy plantada donde el Señor quiso plantarme. Pero el Señor necesita, amados, que yo lo declare. Yo tengo que declararlo. Yo soy un roble victorioso porque Él me plantó en este lugar y Él me va a sostener. Entonces tú estás en tu hogar porque Dios te puso ahí para que tú levantes tu hogar, tu familia, para que tú los liberes de la mentira del enemigo y lo traigas a la luz. Y para Dios no hay imposible. Pero el problema es si tú entiendes que tú eres un roble victorioso, plantado donde el Señor quiso que estés. ¿Vieron la diferencia? Estás plantado en el lugar que el Señor quiere que tú estés para hacer una diferencia. ¿Cuál es la lucha que tú vas o estás enfrentando hoy en tu vida? Esa lucha la vas a ganar con los gozos, con el gozo, con los frutos del Espíritu. Ahora, no es con una cara de empacado y de enojado que no le vendemos nada a nadie, sino con una sonrisa, porque la palabra dice que estoy plantado donde Dios quiso que estuviera, para manifestar el poder de Dios. Entonces empecemos a creerle a Dios que tu hogar es una bendición, aunque haya 1000 problemas. Es tu lugar, es donde tú tienes que florecer, es donde tú tienes que dar frutos, porque tu hogar es. Tú estás ahí en ese hogar para que tú te levantes porque fuiste plantado ahora por el Señor. Y toda la situación que estás viviendo, tú tienes que creer que eres un árbol, un roble victorioso para cambiar esa situación. Pero con raíces. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Yo te doy las gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu mensaje, Señor.